a grabar. ¿Listos? ¿Cómo se llama esta asignatura? Se llama estadística probabilística. ¿Sí? Antes, en el programa anterior, ustedes veían estadística descriptiva y después veían estadística de probabilidades. ¿Sí? Pero ahorita, con el nuevo programa o el nuevo pensum, se colocaron las dos en una sola. ¿Sí? La descriptiva y la de probabilidades. ¿Qué pasa con esta estadística, muchachos? Esta estadística, para el nivel que ustedes ya tienen de matemáticas, ustedes ya vieron sus matemáticas 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y lo demás que han visto, álgebra lineal, programación lineal, métodos numéricos que los vimos la mayoría ahorita en el semestre, pues esa estadística nos va a parecer relativamente sencilla, ¿sí? Pero como matemático les digo que la estadística hoy en día ha avanzado más tanto sus estudios como su investigación. Recuerden que la ciencia, ¿sí? O el conocimiento se construye gracias a la investigación, ¿sí? Es decir, lo que el hombre ha podido construir por medio de su facultad humana dentro del pensamiento ha sido a través de la investigación científica, ¿sí? Porque hacer matemática es diferente de hacer educación matemática. Entonces, la estadística es tal vez hoy en día una de las aplicaciones de las matemáticas que más ha evolucionado. Entonces, no nos dejemos engañar, ¿sí? De pronto de los contenidos como tal. Porque, vuelvo y les repito, ustedes ya saben despejar fórmulas, ustedes ya saben asignar variables, ya saben resolver problemas o enunciados de problemas, ¿cierto? Con algún procedimiento algorítmico. Y la estadística empieza relativamente sencilla, ¿sí? Las primeras fórmulas son muy sencillas, es más cuestión como de teoría. Pero, por ejemplo, cuando hice mi tesis de maestría, la fundamenté en unas variables estadísticas que son de cálculo superior, ¿sí? Para evitar el error, para que no haya margen de error, ¿sí? Y entonces eso yo lo hice por unas teorías que son modernas, ¿sí? Que son la de Wilkinson, ¿sí? La de Xiaoming, que utilizaron bases del cálculo superior para hacer algo relativo o algo similar a las probabilidades, ¿sí? Entonces, hoy en día la estadística no se anda con juegos, ¿sí? Es una ciencia que tiende a ser exacta, pero así como las matemáticas no son exactas, es lógico que la estadística tampoco. Muchos podemos decir que las matemáticas son exactas porque manejamos números, ¿sí? Pero, ojo, las ciencias exactas es una parte de las matemáticas, ¿sí? Porque si todo fuera exacto, no existiría el error. Y los científicos, con el paso de los años, se han dado cuenta de eso. Entonces, en conclusión, la estadística que nosotros vamos a ver es una estadística básica, ¿sí? Pero que nos va a permitir, cuando ustedes necesiten hacer, por ejemplo, una especialización o una maestría o un doctorado, justificar su investigación, ¿sí? Su tema de investigación, van a necesitar profundizar todos estos conceptos estadísticos. ¿Y por qué? Pues porque es una ciencia muy aplicable. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, ¿sí? Con los candidatos presidenciales. Las estadísticas ellos están manejando, ¿cierto? Desde la campaña, esos resultados que les permiten tomar decisiones no ya de un día para otro, sino hasta de horas. Si en la mañana se dijo algo y sucedió algo, en la noche ya tienen que mirar más o menos qué pueden hacer, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la estadística hoy no solamente se aplica como una ciencia fáctica o una ciencia experimental,
sino también como una ciencia aplicada. Y ha evolucionado al mismo paso que la evolución del cálculo superior, ¿sí? Pero en el programa de ustedes, ¿sí? Para ingeniería de sistemas o para cualquier ingeniería, es colocarlo como de una manera general, ¿sí? Que ustedes sepan, por ejemplo, cositas como media, mediana, ¿sí? Moda, qué es un percentil, qué es un decil, qué es un cuartil, qué es una varianza, qué es una desviación estándar, ¿sí? Cuando nosotros lo hacemos de datos agrupados o no agrupados, pues eso es relativamente sencillo, ¿sí? Pero cuando ya nosotros empezamos a analizarlos desde un punto de vista más específico, pues vamos a necesitar variaciones, por ejemplo, del cálculo superior para determinar o para poder realizar una toma de decisión. Porque en síntesis, ¿sí? Ya como para culminar lo que estoy diciendo, la estadística lo que busca es tomar decisiones, hacer conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno hace un trabajo de investigación, una investigación como tal, usted a lo último tiene que entregar un resultado y ese resultado tiene que tener un margen de fiabilidad, ¿sí? Si todos esos datos que yo recogí durante mi investigación tienen un nivel de confianza o estimación que me permita tomar una decisión y crear nuevas ideas, nuevos proyectos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo y repito, las matemáticas es una escalera que empieza con conceptos básicos, conceptos sencillitos, pero esto se nos va profundizando y hoy en día hay tantas teorías, tantas fórmulas, ¿sí? Que ya tenemos una gran cantidad para escoger y poder fundamentar lo que yo estoy tratando de investigar o de proponer como tal, ¿sí? Entonces, el el semestre antepasado teníamos una charla precisamente sobre los semilleros de investigación. Resulta que les faltaba ese tinte de la estadística para poderles dar más fiabilidad, ¿sí? Una cosa es viabilidad, otra cosa es fiabilidad, ¿sí? Y pues se necesitó hacer una especie como de distribuciones muestrales, como la distribución de Poisson, chi cuadrado, ¿sí? Y demás, para que lo que estuvieran haciendo en su semillero de investigación se pueda demostrar. Les voy a dar un ejemplo sencillito. ¿Quién fue quién es, porque no se ha muerto, Manuel Elkin Patarroyo? Alguien que me diga quién fue ese señor. ¿O qué ha hecho Él fue ese el que señor? creó la vacuna para ¿para la qué? Para la, Fiebre Fiebre amarilla. amarilla. Para la Malaria, malaria, ¿no? ¿no? no, Bueno, para Para la vacuna la, para la malaria. malaria, sí. Resulta que este señor, él ya tenía la vacuna, ¿sí? Cosa diferente de lo que ha pasado con el COVID-19. Pero resulta que la patente, la comunidad científica no se la quería validar porque no tenía los estudios estadísticos necesarios para convalidarla y hacerla eficaz para toda la raza humana. Porque si ustedes se dan cuenta, digamos, las razas que existen en el planeta, ¿sí? Los negros, los blancos, bueno, los latinos, hay, bueno, una cantidad de razas, hace que cada persona tenga rasgos diferentes. Y entonces, por decir algo, si a una persona le duele la cabeza y se toma un acetaminofén, de pronto le pasó, pero al otro no, al otro le tocó tomar Advil. Si una persona se enferma, digamos, de lo que llama uno gripa o de los pulmones en tierra fría, de pronto sea unos síntomas diferentes de la misma persona en tierra caliente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una vacuna, que es lo que está pasando con el COVID-19, tiene que validarse, comprobarse y verificarse para toda la humanidad, para que no vaya a crear secuelas, ¿sí? Más adelante, que tratando pues de buscar una cura,
Entonces, en otras palabras, es lo que llamamos, por ejemplo, la cepa del virus, ¿sí? Los chinos inició allá, pero en otros países el virus ha mutado, ha cambiado, ¿sí? Y eso ha hecho, bueno, ha hecho una cantidad de estragos. Entonces, Manuel Elkin Patarroyo, para poder legalizar su patente, le tocó asociarse con un laboratorio de Estados Unidos y que el gobierno nacional invirtiera un rubro bastante importante en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia para fortalecer esta parte estadística y no se perdiera la patente. Esa patente vale millones de dólares y los seguirá valiendo, ¿sí? Esto va a recibir y recibir y recibir y recibir muchísimo dinero. Entonces, lo más, digámoslo así, lo más curioso es que cuando Manuel Elkin Patarroyo logró patentar y hacer todos sus estudios estadísticos para verificar de que su vacuna sí servía en todas las razas del planeta, a diferentes edades, en diferentes, ¿sí?, personas, ya había un laboratorio en Estados Unidos y otro en Italia que ya tenían todos los estudios estadísticos listos. Y entonces fue cuando aquí en Colombia hubo esa transición y logró fortalecerse toda la escuela de estadística en el país, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, ya los estoy como induciendo a ustedes de la importancia que esto crea. Bueno, entonces, muchachos, ahí en Moodle hay algo que se llama visualización del curso. Ahí van a encontrar las unidades, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Van a encontrar el módulo, el currículo, un documento de concertación. Van a encontrar también, bueno, vamos a hacer la prueba inicial, que va a ser ahorita en la siguiente tutoría. Y también, bueno, hay un videíto ahí pequeño y una presentación. Y vamos a encontrar foros que nos están diciendo pues que hagamos unos foros diferentes. No solamente un foro de asistencia, sino, por decir algo, les envío un documento, ¿sí? Y ustedes simplemente lo revisan y lo trabajan, ¿sí? Pero pues de mi cabeza no sale que la mayor parte de ustedes pues lógicamente tienen sus obligaciones, trabajan, tienen su familia, tienen sus cosas, y la idea no es saturarlos de trabajo, ¿sí? Sino la idea es aprovechar las herramientas que nos ofrece la plataforma, ¿sí? Entonces, por decir algo, en estadística, por ejemplo, lo que les estoy hablando, hay cosas muy interesantes que uno, por sola cultura general, es bueno saberlas, y entonces uno les puede compartir algo bien curioso de un estudio estadístico, ¿cierto? Para que nosotros lo observemos y vamos aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio estadístico muy bueno que se hizo en África que resulta que los leones estaban muriendo y le echaron la culpa a todo y resulta que los leones estaban muriendo. ¿Era por qué? Porque el ser humano, ¿sí?, les estaba quitando prácticamente su comida. Y entonces uno decía, uy, pero ¿cómo así? Y entonces un estudio estadístico muy bien formulado matemáticamente, que fue eso, lo hicieron unos ingleses que en ese entonces estaban con la Universidad de Cambridge, ¿cierto? Y pues, leyendo una cantidad de cosas, eso fue hace como 80 años, ¿sí? Y de ahí se creó el efecto mariposa, ¿cierto? Que no sé si ustedes vieron esa película, de ahí empezó a mostrarse que todo está concadenado, que todo forma un sistema en el planeta Tierra, y ahí se encuentra uno la estadística, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ahorita, ¿sí?, la prueba diagnóstica que se las voy a subir al WhatsApp para que contesten esas preguntas y en la siguiente tutoría que nos vamos a encontrar a las 8, las contestamos, lluvia de ideas, y empezamos la primera temática, porque como les digo, con el nivel de matemáticas que ustedes ya tienen, vamos a avanzar bastante porque es relativamente sencillo, ¿sí? Si decidieron unir estadística descriptiva y estadística probabilística, ¿sí?,
en una sola asignatura, pues precisamente la razón es por eso, porque ya ustedes entienden muy bien, por ejemplo, el despeje de fórmulas, la asignación de variables y demás procesos matemáticos. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces, les voy a subir los archivos al WhatsApp, van a desarrollar esas preguntas, ¿sí? Ahí en su pausa activa. A las 8 nos volvemos a encontrar y pues vamos a trabajar el primer tema, que es estadística descriptiva. Entonces, prácticamente esta asignatura se divide en dos: estadística descriptiva y probabilidades. ¿Sí? Descriptiva, datos, todo lo que tiene que ver con datos. ¿Sí? Y probabilidades, lo que tiene que ver con probabilidad. Hay un tercer tema que se llama distribuciones de probabilidades. Es un tema denso, es un tema amplio, ¿sí? Y es un tema que nos permite enfocarnos hacia la investigación. Ahí es cuando ya la estadística empieza como a coger color, ¿sí? No es para asustarnos, lógicamente que no, ¿sí? Pero lo que les estoy tratando de decir es que la estadística ha avanzado demasiado como ciencia, demasiado, ¿sí? Hay muchas cosas que hoy en día, por ejemplo, desde las teorías socioeconómicas como el posmodernismo, ¿cierto? En escuelas neoliberales, están planteando unos sistemas socioeconómicos, mejor dicho, como fusionar la izquierda y la derecha, algo así, ¿sí? Entonces, toda esta teoría económica se maneja con cálculo y estadística para poder tomar una decisión. Y siempre estamos sujetos de prueba. Entonces, muchachos, el link lo comparto en la plataforma y en el grupo que nos hizo el favor la señorita Castillo de abrirlo. ¿Listos? Entonces, nos vemos ahorita a las 8 y por favor vayan desarrollando la prueba diagnóstica. ¿Correcto? Buenas noches, Juan López, antes de que se acabe esto. Por ahí llegó tardecito, pero... Juan López, buenas noches. Profe, ¿y lo de la prueba es para hoy o para cuándo es? La investigan y la compartimos ahorita, a las 8. ¿Listo, Natalia? Profe, Profe, buenas noches. esa la sube Profe. a la plataforma de Uniremington, No, esa al ya está módulo ahí. o Ya- por WhatsApp. ¿Ah, no, ya está esa ahí? ya está ahí, ya está ahí. Y la subo por WhatsApp. Ahorita en WhatsApp, en el grupo, le subo todos esos archivos. ¿Listos?